Sí. Árbitros, por favor, formen para realizar los encuentros de para el bronce. Todos los tatamis, por favor, formen los árbitros. A continuación, el caso de uno encuentra en el bronce. Infantil masculino. ACA, arbitrada. Entiéndelo. En el tatami número 2, encuentro en el bronce, caso infantil masculino. ACA, Alejandro Díaz Grande. Enrique Estrada Romero. Tatami número 3. Encuentro en el bronce, caso infantil femenino. ACA, Julieta Pérez Durán. Flor Yáñez González. Tatami número 4. Cato Infantil Femenino. Encuentro con el bronce. ACA, Estela García Niño. Julia Iglesias López.
Amen. Gemma Graña Martínez, papel número 4, por favor. Gemma Graña Martínez. Sí. Lucy Milachi, de pie, por favor. Lucy Milachi. Somebody. Rey. Evan. Rey. Os.
paneles arbitrales de tatami 3 y tatami 3 y 4. Formen, por favor, para realizar las finales. A continuación damos paso a final de kata infantil femenino. Con cinturón rosa, Aka Ferreira González Ucía. Con cinturón azul, al Morel Castro Ainhoa. Musirachi, Sábado. Rey. Open. Rey.
tatami 3, final, kata infantil masculino. Con cinturón roso, Bantel Velo Palo. Cinturón azul, Nájar Barrera Fernández.
Por favor, los medallistas de la categoría kata infantil masculino y kata infantil femenino. Por favor, sitúense al lado de podio. Kata infantil masculino y kata infantil femenino.
continuación vamos a hacer entrega das medallas na categoría kata infantil femenino. Terceros puestos en medalla de bronce para Flor Llanes González e Estela García Murillo. Segunda clasificada, subcampeona galega, Ana Morel Castro. En primera clasificada, campeona galega, Uxía Ferreira González. Entrega as medallas Esther Pedrosa Carrete, concedida de Deportes do Concello Santiago, xunto a Óscar Razote, presidente da Federación Galega de Karate.
A continuación, en el certamen número 1, encuentro por el bronce, Cata Ladín femenino. ACA, Alejandro Miguel Martínez. Jugador Pedro Fernández. En el certamen número 2, encuentro por el bronce, Cata Ladín femenino. ACA, Ainhoa Frida Fulano. Martina Reyes Milagros. Sigue así. ¡Sobre! ¡Rey! ¡Open! ¡Rey! Número 3, encuentro con el bronce empate infantil masculino. ACA, Pablo Prada Ante. Alejandro Díaz Grande. A continuación, en el certamen número 4, encuentro con el bronce empate infantil masculino. ACA, José Carrera Fernández. Enrique Flana Romero.
A continuación, votamos número 1, final Cataluña femenino. Alfa, Silvia Enríquez Cortés. Ángela Brillo y Mariño.
continuación vamos a pasar a entrega de medallas de Copa Infantil Masculino. A continuación vamos a pasar a entrega de medallas de modalidad de kata infantil masculino. Fará entrega de medallas a consellera de Deportes do Concello de Santiago, Esther Pedrosa Carrete, xunto ao presidente da Federación Galega, Óscar Lafuente. Terceros clasificados en medalla de bronce para Alejandro Díaz Grande e Enrique Fraga Romero. Medalla de plata subcampeón galego para Nathan Barrera Fernández. En medalla de oro, el campeón galego para Daniel Vélez. A continuación, en el examen número 3, encuentra comandante de plata de masculino. A. Raúl Pérez Planito. A. Javier Díaz Rodríguez. Examen número 4, encuentra comandante de plata de masculino. A. Eilen Barrera Fernández. A. Martín González Arriba. Raúl Pérez Planito, Rodrigo Stone, Company 3, Raúl Pérez Planito. Raúl Pérez Planito, Company número 3. Enlace que está número 3. Enlace que está número 3.
Carlos Pica, amigo central. Osimileci, Somli. Ney. Otori. Ney.
A continuación, Cata número 3, final Cata Levi masculino. Cata, Fabio Lendo de Jaraño. Mateo Quintana Martínez.
Nacional Catalín Femenino. Alfa, Iria Cortón Enrique. Ángela Blue de la Línea.
García Rey, Campani 4, Daniela García Rey.
continuación vamos a dar paso a entrega de medallas en la categoría kata alevín masculino y kata alevín femenino. Modalidades kata alevín masculino. Entrega a consejera de Deportes del Concello de Santiago, Esther Pedroso Carrete, junto al presidente de la Fundación Galega de Karate, Óscar Mazón. Terceros clasificados en medalla de bronce para Martín González de Arriba y Raúl Pérez Pérez. Su campeón de ley, el medalla de plata para Pablo Alén de Jarón. Primero clasificado, campeón de ley, Mateo Quinteros García. A continuación pasamos a entrega de kata alevín femenino. Entrega a consejera de Deportes del Concello de Santiago, Esther Pedroso Carrete, junto al presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Mazón. Tercera clasificada se medalla de bronce para Martina Barreiro Pedrades e P. Otero Fernández. Su campeona galega en medalla de plata para Iria Enrique Portón. Perdón, Ángela Judino Vilariño. El campeón de galega, Iria Enrique Portón. Ahora sí. Por favor, el medallista de la categoría modalidad de cúmite alevín masculino menos de 34 kilos, sitúense en el podio.
Comité alevín masculino, más de 34 kilos. El comité alevín femenino, menos de 26 kilos. El comité alevín femenino, más de 32 kilos. Situación sonatorio, repito. Comité alevín masculino, menos de 34 kilos. Comité alevín masculino, más de 34 kilos. Comité alevín femenino, menos de 26 kilos. El comité alevín femenino, más de 32 kilos. Los medallistas situación sonatorio.
Sí, por favor, silencio en el podio. Andrés Páez. Genial, un saludo grandísimo también para él desde aquí. Y también Ariadna. Y Ariadna, ¿es tu compañera también? Sí. Genial. Bueno, chicos, pues enhorabuena de nuevo. Miguel Fernández Fraga, ciclista del podio. Miguel Fernández Fraga. Un dos deportes que máis me gustan, ten moita vistosidade, ademais prefiro que hai un gran ambiente, tal como está todo disposto, está espectacular. Rui Lorenzo Couso é natural de aquí de Santiago de Compostela, estivo fai unhas semanas nos Emiratos Árabes Unidos, un campeonato internacional. Que opina do gran traballo que está a facer Rui no mundo do karate? Bueno, Ruth é unha das nosas rapazas que temos que estamos orgullosos de pasar en Santiago. Ruth, ademais, para mí é o estandarte do deporte en Compostela, como muller. Creo que está facendo unha gran labor nos Emiratos. Creo recordar que non tuvo moita suerte, pero creo que vai a seguir adiante e que ela ten moita forza para poder seguir e conseguir algo. Creo que ademais este 8 de marzo vai haber unha reunión vai estar ela tamén. Podría contar un pouco de como vai ser a celebración deste 8 de marzo? Bueno, é algo que non organiza o meu departamento, pero o que sí sei é que a Conselleira de Igualdade da Muller me dixo que querían pois un pouco contar con Ruth como muller representativa de Compostela, como muller empoderada, que empodera mulleres tamén, e que vai a ser, pois creo que galardonada tamén ali. Vostede tamén é atleta internacional, competiu no Campeonato Galego Máster, Campeonato Galego Máster Europeo, perdón, no galego non, no Campeonato Europeo Máster. Como é compaxinar a vida do deporte xunto coa súa labor política? Bueno, a min neste momento o deporte o que fai é evadirme un pouco das responsabilidades que teño como política. É un pouco complicado a veces, pero sempre busco un tempo para poder adestrar e seguir como deportista que son, pois adestrando con moitas ganas e con moita disciplina. Pois ha sido un placer estar aquí convosco. Non sei se quería facer algún comentario extra aos nosos locutores, oyentes. Nada, simplemente alabar a labor que está facendo Óscar Lafrente con este deporte, un recordo cariñoso para a antigua presidenta da Federación, que lle teño moito cariño, nada, que a seguir adelante facendo deporte e viva o karate. Un placer. Liberámola para que poda seguir cos seus xugadores de Cortelleira. Moitas gracias, Esther. Buenas tardes a todos. Mentres nós continuamos no Campeonato Galego de Karate Infantil, pasado moi ben.
Escalafente. A continuación vamos a hacer entrega de modalidades del comité. Comité alevín masculino menos de 34 kilos. Entrega a Conseguido de Deportes de Concejo Santiago, Esther Pedrosa Carrete. Junto al presidente de la Federación Galega, Óscar Raffón. La modalidad del comité alevín masculino menos de 34 kilos. Medalla de bronce para Daniel Isla Mariano. Su campeón galego, Dylan Elvir Rodríguez. El campeón galego, Andrés Paul Alves. A continuación, comité alevín masculino más de 34 kilos. Terceros puestos. Miguel Fernández Roda y Daniel Santamaría Rey, medalla de bronce. Su campeón galego, el medalla de plata para Fabio Alén Bejarano. El campeón galego para Mateo Pazos Tercero. A continuación pasamos a la categoría Comité alevín femenino menos de 26 kilos. Entrega menos de 26 kilos. Entrega Consejería de Deportes, Esther Pedrosa Carrete, junto al presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Raffón. Medalla de bronce, terceros puestos para Emma López y Julio Benchot Garay.
Liga. Segunda clasificada es su campeona galega para Siena Pérez Trillo. El campeón de medalla de oro para Isla Enríquez Cortés. A continuación pasamos a técnico de nivel femenino más de 32 kilos. Entrega Esther Pedrosa Carrete, consejero de Deportes de Deportivos Santiago, junto al presidente de la Federación Galega, Óscar Lafuente. Personas clasificadas en nivel de bronce para Noa López Rodríguez y Ángela Bruno Vilariño. Segunda clasificada en medalla de plata para Mencía Vidal Pernas. El primero clasificado de campeona galega Iris Curro Dorado. A continuación pasamos a público infantil masculino menos de 30 kilos. Entrega Esther Pedrosa Garrete, consejero de Deportes de Deportivos Santiago, junto a Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos en medio de bronce para Enzo Lezana Ferreira, Diego Rodríguez Puertas. Su campeón de medalla de plata para Martín de Mercado. El primer clasificado de medalla de oro, Joel Santos.
continuación, el total número 1 disputarase a medalla de bronce la modalidad circuito de nivel masculino menos de 28 kilos. Con cinturón del medio, Alexandre Novoa Paz, y con cinturón azul, Simón Rodríguez Armada. Claudio Castro Corellos, por favor, si tú salado de podio. Claudio Castro Corellos. Pues claro que sí, de aquí para arriba, seguimos llenando
continuación pasamos a entrega de medallas navegador público infantil femenino menos de 42 kilos. Entrega Esther Pedrosa Carreto, consejera de Deportes de Consejo de Santiago, Sinfrón, a Óscar Cafuerte, presidente de la Federación Gallega de Karate. Tercero clasificado, Claudio Castro Paredes de Carlota Centenidad. Segundo clasificado al medalla de plata para Silvana Pérez Ruiz. El primero clasificado campeona galega Isía Porgueira González.
bastante ben. Entonces, menos cubo hai un pouco reñido, os máis foron fáciles. Sí. Bueno, te de nervios que tal ías antes de salir? Nada, ben. Non tiña moitos nervios. Ten outras rosas expertas, non? Sí. Moi ben. Por aquí as nosas terceiras clasificadas. Cóntame, ti que tal bichos combates de hoxe? Fueron un pouco reñidos. Costoume un pouco, pero... Costou un poquinho, non? Había bastante nivel. Sí. E de nervios, contanos, ti que tal os levas? Non tive moitos nervios. Non ti veche. E iso é porque xa foste a competir outras veces ou era a túa primeira vez? Xa fui a competir máis de unha vez. máis dunha vez. E bueno, ti crees que co paso das competicións vanse os nervios así un pouquiño ou igual co primeiro día? Sí, se Van marchando, non? E bueno, por aquí, contanos, ti que tal te sentiste durante os combates de hoxe? Pois foi bastante difíciles con todas, non me esperaba quedar de tercera. Non se esperabas, foi unha sorpresa. Sí, Bueno, unha sorpresa asombrosa, non? sí, Destas que te quedas super contenta, que sí? sí. E vos, chicas, contádesme, vos esperabades gañar esta medalla ou foi unha sorpresa? Bueno, foi unha sorpresa. Unha sorpresa, e por aquí, a nosa medallista de prata? Bueno, a ver, sempre crees que... Non sei, bueno, o que salga. O que salga, non? Sempre vamos coa idea de hacer o mellor que podemos e a ver que pasa, non? E de pasalo ben. Pois claro que sí, se ao final pásalo ben o máis importante, que para eso estamos aquí. Sí, e participar tamén. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida. E bueno, contanos, a nosa gañadora, para ti foi unha sorpresa gañar o ouro ou xa cho esperabas? Foi un pouco sorpresa, pero yo pensaba que podía gañala. Claro, ti creías en ti mesma, non? Que tiñas capacidades para facelo. Sí, Bueno, porque vemos, conseguiste os teus obxectivos. sí. Pois bueno, chicas, genial, entonces, moitísimas gracias pola vosa entrevista. Noraboa a todas de novo e a seguir así con os resultados. Gracias. 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 Moitísimas grazas a vos, chicas.
Final, Comité Infantil Femenino menos de 36 kilos. Acá, Alma Fuertes, al Olivia Panda. Final, Comité Infantil Masculino de los 40 kilos. Acá, Raúl Vázquez. Al, Alejandro Isis. Final, Tatami número 1, Comité Alemí Masculino menos de 28 kilos. Acá, Simón Rodríguez. Al Ramón Vázquez.
al Enrique Prada.
competición en el plano número 4, final del grupo infantil femenino, más de 42. Paca, Amalia Pardo Reyes, Pau, Domina García Reyes. ¡Venga, Amalia!
de karate. De esta jornada de tarde comenzaremos el tatami número 1 con kata juvenil masculino, tatami número 2, kata juvenil masculino, tatami número 3, kata benjamín masculino, tatami número 4, kata benjamín femenino. Los paneles de árbitros estarán formados en el tatami número 1 por Diego Cancela Majengue, Ana González Suero, Raquel López Rodríguez, Antonio Rodríguez Pajo, Ana Alcero Lozara, y como jefe de tapiz, Enrique José Blanco Gómez. No tatami número 2, el panel arbitral estará formado por Adrián Seane Lista, Carlos Fonteco Mariño, Alejandro Otero Mato, Alejandro de la Sota Pérez, y como jefe de tapiz, David González Vázquez. Tatami número 3. Estará formado el panel arbitral por Serafín Pitarrico, Serafín Pedro Supuga, Andrea Polo Rodríguez, Jesús Coelho Fojo, Andrea Gestoso, y como jefe de tapiz, Diego González Yecha. El tatami número 4 estará formado por Domingo Cintel Gandela, Francisco Javier San Martín Pensado, Nerea Casas Yáñez y Carlos Domínguez Amarado. Jefe de tapiz, Carla Rodríguez Fernández. Todos ellos estarán dirigidos por el director de arbitraje Iñaki Muñoz. Árbitros, competidores, Usubirachi, Soberi. ¿Right? Hola, Ani. ¿Right? Bienvenido y suerte a todos y a todas. Alba Álvarez Blanco, contame 4, por favor. Adriana Álvarez Gamarrano, contame 4.
delegado o coach do Club Citorrío a Mariña, por favor, tatami número 3. Delegado o coach do Club Citorrío a Mariña. Óscar Urrutia Rodríguez, por favor, tatami número 3. Óscar Urrutia Rodríguez. Y Manuel Iglesias Llanes. Manuel Iglesias Llanes, tatami número 3. Última llamada, por favor, Manuel Iglesias Llanes.
Moi boas tardes a todos, continuamos aquí en Santiago de Compostela, no pabillón deportivo de Santa Isabel, retomando o Campeonato Galego Infantil coa xornada de tarde. Tal e como fixemos pola mañá, o meu compañero Jonathan mais eu estaremos con vos ao largo deste día para darvos a coñecer un poquinho máis da vida dos nosos competidores máis pequenos, así como a dos seus entrenadores, por medio das nosas entrevistas. Esperemos que disfrutades deste capítulo.
Lara Martínez de Lai, total-me 3. Lara Martínez de Lai, total-me 3. Campaña número 2, encuentro de bronce, Cata Alejandro Femenino. Cata, Lara Ángeles, Juliana Cristina. Sí, Contanos, ¿qué mellorarías das túas catas? as posiciones, darme regularmente mal. Regular, bueno, o primeirísimo de todo, que non nos dixese como te chamas. Chámame Raúl e os meus apellidos son Rodríguez Paulino. Raúl, cal é o teu club? É o de Valdo Dubra. Moi ben, e bueno, contanos entonces, eses pequenos erros que hubo aí nas catas, ti como os mellorarías? Entrenando un pouco máis a semana. Aunque faga 2 horas, ao mellor entrenar na casa un pouco. Claro, a veces dedicarlle máis tempo sempre nos fai mellorar. Xa, sí, pode ser. E bueno, contanos entonces, ti
para vir a competir entrenas 2 horas semanais? Sí, 2 horas semanais, aunque a veces cando teño tempo, o fin de semana entreno un pouco na casa. Pero a veces conseguimos raspar aí algúns momentiños, non? Para seguir practicando. Sí, ao acabar os deberes, ou ao de sentarse, ao acabar de comer, eso. Pues claro que sí, con ganas sacase tempo hasta debaixo das pedras. Sí, sí. E bueno, agora vimosche aquí realizar as túas catas, pero dentro dun ratiño tamén vas a participar en comité, verdade? Sí, comité. Sáleme moito mellor que cata, porque practico máis e levo moito tempo con isto. Ganei unha vez, fun a 3 campeonatos gallegos e ganei un, e quedei terceiro. E os outros creo que quedei un cuarto e outro non me acordo ahora mismo. Moi ben, entonces vemos por aquí que es un competidor forte en comité, verdade? En comité, en É comité. a túa preferencia. Sí, ao comité é a miña preferencia. En total, dedícase máis tempo a entrenar comité ou a entrenar cata? Dedico máis tempo ao kata porque intento melloralo, porque sáleme especialmente mal, aunque comite a veces, poucas veces. Claro, entonces dedicamos máis tempo que máis nos custa. Sí, o que máis nos gusta, en este caso kata. E bueno, aínda que prefiras máis comité, contanos, cal é a túa cata preferida? Miña kata preferida é Pidansanda porque é rápida e fácil. Claro, normal. Entonces tamén colles aí certos aspectos do comité, non? Rápida, con velocidade. Sí, sí. E bueno, contanos, ti como compasinas a túa vida deportista coa túa vida de estudante? Porque agora xa nunha categoría juvenil, non? Xa vamos tendo unha idade no que os estudos, pouquiño a pouco, empezan a complicarse, máis que cando éramos pequenos. Sí, vou en sexto de primaria, me gusta moito o deporte, vou a dúas artes marciales, tanto boxeo e karate. Karate levo 3 anos e en boxeo levo xa 6 meses. Moi ben, pois bueno, vemos que es máis karateca que boxeador, non? Xa, sí, aunque o boxeo tamén sale moi ben. Tuve unha pequena exhibición xa fai uns meses, xa fai unhas semanas e saliu bastante ben. Pois moi ben. Bueno, moitísima sorte entonces a largo da túa vida como deportista, tanto en karate como en boxeo. Gracias. Gracias a ti e moita sorte a largo desta xornada. Sí, gracias. A continuación, pasamos número 2, final capa de currículum. Andrés de Caralego Andrés. Daniela Castillo Fernández.
tardes de novo. Encontrámonos aquí con os nosos competidores e competidoras da categoría juvenil de cata e de comité, e bueno, cunha das nosas pequeniñas competidoras de cata da categoría Levín. Boas tardes, chicos. Boas tardes. Buenas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Dicidme por aquí, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Noah y del Club Bunkai. Yaiza del Club Bunkai. Zulema y el Club Bunkai. Jorge y Club Bunkai. Diego y del Bunkai también. Y Bunkai también. Bueno, vemos por aquí todos os competidores dun mesmo club. Bueno, por lo que vexo, parecedes todos moi unidos como equipo, non? Sí. 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 Bueno, contádeme por aquí os nosos competidores da categoría juvenil masculino. Vos competides agora en cata, pero despois tamén vaides a comité, verdade? Sí, vamos. As dúas. A vos gustamos máis a cata ou o comité? As dúas. A mí gusta máis cata, porque o comité non se me den moi ben, pero Claro, sempre nos gusta máis o noso punto forte, verdade? claro, é porque levo máis tempo facendo. Claro, a experiencia danos moita máis seguridade a hora de facer as cousas, non? Sí. E por aquí, contanos. O comité simplemente porque cata se me da mal. Vemos aquí un competidor de cata e outro de comité, moi ben. Sí, pues nada, cosas diferentes, pero está bien, claro. Claro que sí, o que fai bonito un grupo e que esa diversidade, non? Sí. E por aquí a nosa pequeniña, ti só practicas cata, contanos, cal é a tua cata preferida? Piransandan. Pinansandan, e hoxe que cata fixeches? Piransandan, Pinamiran y Pinan... el martillo. Moi ben, e bueno, que tal che saíron? Muy bien. Moi ben. Bueno, pues genial, entonces, contanos, ti pequeniña, ¿é a tua primeira competición? Sí, pero sí. É a primeira. E que tal levaches os nervios antes de salir? Regular. Regular, un pouquiño nerviosa, non? Pero bueno, xa verás que co tempo esos nervios pouquiño a pouco va marchando. Sí. Chicos, vos que tal vos sentiche de realizando as catas esta xornada? Bueno, ben, solo fixen un cata, sentíme nervioso al principio e despois satisfecho de mi cata. Satisfecho, entonces saúche ben, non? Eu creo que sí. Pois genial, e por aquí contanos, ti que tal fixeches catas? Eu fixen dos catas, o primeiro saliume ben, para a miña opinión, o segundo non tan ben, bastantes desequilibrios, pero dentro de lo que cabe, ben. Pois bueno, os erros están para cometerse, non? Se nunca os cometeramos, nunca aprenderíamos. Sí, la verdad. Pois claro que sí, fan falta para mellorar, non? Nestas ocasións dámonos conta deles. Mi padre dice que hay que aprender de los errores y un error pues se comete y se sigue adelante. Sen ninguna dúbida, estamos aquí para aprender. Sí, en mi opinión personal sí. E para pasalo ben, como non? Vos disfrutades destes campeonatos? Sí, bastante, lo disfruto bastante. Además que estou con os meus amigos, cuantos máis mellor. Pois claro que sí, o máis importante é estar unidos como grupo e apoiarnos uns aos outros, verdade? Sí. E contanos por aquí, a nosa competidora en Alevín, ti disfrutas destes campeonatos cos teus amigos? Sí. É moi divertido, verdade? É moi emocionante. Sí. Bueno, chicos, pois moitísimas gracias por esta entrevista e moitísima sorte nos combates esta tarde. Vale, moitas grazas. Grazas. Gracias. Moitas grazas a vos.
todos e todas de novo. Estamos aquí con dous dos novos competidores da categoría juvenil masculino en cata en Cumite. Hola, chicos. Hola. Hola. Contádeme, como vos chamades e de que club? Jacobo Casado Fernández e de Karate Club Maceda, de Ourense. Eu chamame Lucas Sánchez do Karate Club Maceda. Bueno, temos aquí a dos dos competidores do Club Maceda. Contádeme, que cata fixeches hoxe? Heian Yondan, Basaidai e Empi. E que tal che saíron? Bastante ben. Na última podría pasar a por o bronce, pero costoume un pouco por unhas décimas ganoume o rival. Claro, hubo aí uns pequeños falliños, non? Sí. E contanos, como crees que poderías mellorar a cata? Traballando máis, entrenando máis horas, perfeccionando as catas. Perfeccionando, de verdad, dando aí os últimos retoques. Sí, bueno, eso é a base de entrenamento, entonces saiche cada vez mellor. Pues claro que sí, sin ninguna dúbida. Se ademais aquí vimos para eso, para aprender dos erros, non? Sí, e aquí vas cada experiencia, canta máis experiencia tes, máis sorte podes ter para conseguir o bronce ou ir a por as medallas. Sin ninguna dúbida. Se cando competimos aprendemos un montón de nos mesmos, incluso os nosos compañeiros, verdade? Sí. A verdade que sí. E por aquí, contanos, ti que catas fixeches? Eu fixen Heian Yondan e Basaidai. E tamén perdín por décimas, por pouco, de pasar a final. E que tal che saíron? Na miña opinión salíronme ben, pero non logrei pasar. Vaya, iso como crees que poderías mellorar as catas para pasar a seguinte ronda na próxima vez? Traballando máis e memorizando as técnicas todas que trata a cata. E memorizando para que serve cada unha. Claro, pulindo aí tamén os pequenos defectos, non, que nos poderían quedar. Sí, algún que me saltei e cousas desas, pequenos detalles. Claro que sí, esas pequeniñas cousas ao final son as que nos quitan as décimas. Sí, moitas veces sí. Pérdese por cousas pequenas porque está todo moi reñido e todo está en moito nivel. Pois sí, sen ninguna dúbida. Aparte, cantas máis competicións facemos, máis nivel collemos, verdade? Sí, sí. Pero claro, tantos nós como os competidores, non? Sí, somos capaces de facer amigos e competir entre todos, divertíndonos, non a pelexar. Claro que sí, aquí o importante é divertirse. Ademais, somos super amigos dos nosos contrincantes, ou non? Sí, vanse moitos amigos nos campeonatos. Claro que sí, e iso tamén é unha experiencia boísima, non? Que a recordaremos sempre. Gañemos ou perdamos, os amigos sempre van a estar aí. Sempre van a estar ao teu lado para apoiarte. Aunque perdas en todo, sempre van a estar para apoiarte. Sen ninguna dúbida, nos momentos malos e nos bons, ao final as boas compañías son a base de todo. Sempre te axudan en todo e non fallan no que tenen que fallar. Totalmente de acordo, para eso están os amigos, non? Solo para acordarme que este es el que está así. Bueno, contádeme, que vos esperades de esta segunda parte da tarde de hoxe no Cumite? Que tal credes que vos van a salir as cousas? Intentarei que me saia mellor e intentar outra vez ir a por a medalla e, se podo, por o ouro, que teño moitas horas de entrenamento, entonces a poder ser. Pues claro que sí, aquí hai que ir a por todo. Sí, co entrenamento que teño, por eso intento ir sempre a por o máximo que te podo dar. Iso é o mellor que podes facer. Contanos, entonces, cantas horas entrenas en Cumite? En Cumite entre 2 ou 3, e cata 1 ou 2, por eso teño que mellorar un pouco máis cata. Entre cata e Cumite, verdade que son bastantes horas a semana? Sí, son moitas. E como consegues compaxinar a túa vida de deportista con tantas horas de entrenamento con a túa vida escolar e cos amigos? Unha boa organización podese facer de todo. Sempre estudio antes, fago os deberes antes de ir a karate, logo xa de karate salgo moi tarde, entonces xa cenar e ir a dormir. Claro, mellor é facer primeiro as cousas da escola, non? E despois a chegar a casa e descansar, que tamén é moi importante. Sí, unhas boas horas de descanso sempre axudan antes dos campeonatos a relaxarte e ir confiado. Tes toda a razón, claro que sí. E bueno, por aquí, o noso segundo competidor, contanos, ti que esperas desta xornada de tarde do que nos queda en Cumite? Espero rascar algún punto e intentaré ir por o ouro, pero pónseme difícil a cousa.
Crees que hai moita competencia? Sí, para min sí. Non me gusta moito o comite e prefiero kata. Entonces ti es máis de kata, non? A diferencia do teu compañero que é máis de comite. Sí, hai moita diferencia de gustos dun ao outro. Bueno, vemos que por aquí dous amigos complementanse, non? Un máis de kata, outro máis de comite. Sí, xa ves, así somos. Pois claro que sí. Se ao final as nosas diferencias ainda nos unen máis, ou non? Sí. Contanos, entonces ti a semana que andas a dedicas a kata e que andas a comite? A kata dedico 2 ou 3 e a comite 1 ou 2. Tamén bastantes horas, non? Sí, aunque menos a comite que a kata, por os meus gustos. Claro, normal, se te gusta máis a kata sempre vamos a por o noso punto forte, verdade? Sí, aunque sempre perda por pouco, pero hai que intentalo de todas formas. Bueno, o importante é aprender dos nosos erros e así conseguir mellorar para a seguinte. A ver, o próximo campeonato, a ver se logro conseguir o ouro ou a prata, por lo menos. Pois claro que sí, só nos queda seguir aprendendo e mellorando, sempre facendo o que máis nos gusta, que é facer kata. Sí, entre outras cousas tamén, outros deportes tamén. Pois moi ben, chicos, moitísima sorte aos dous durante esta xornada e desexos que vos saen as cousas tal que como esperades. Gracias. Grazas. Moitas grazas a vos. Mira que me dan un cuadro. No la vida de la vida.
Sumaman Gómez Martínez, Potami 3. Sumaman Gómez Martínez, Potami 3.
Preparados para el técnico, por favor. Árbitros, corte. Árbitros, formados. A continuación, damos paso a la modalidad de punto. Tatami número 1, Comité Juvenil Masculino, menos de 42 kilos. Tatami 2, Comité Juvenil Masculino, menos de 48 kilos. Tatami 3, Comité Juvenil Masculino, más de 60 kilos. Tatami 4, Comité Juvenil Femenino, más de 52 kilos. Árbitros, competidores, Chulachi, Someli, Rey, Olay, Rey, suelta todos.
Ola de novo a todos e a todas. Encontrámonos agora con Serafín Pita, tercer dan de karate, leva 38 anos arbitrando aquí na Federación Galega de Karate, tamén ha arbitrado na Federación Española. Moi boas, Serafín. Buenas tardes. Canto tempo leva vostede practicando karate? Karate llevo 42 años. 42. ¿Y arbitrando cuántos años lleva arbitrando? Sobre 37, 38 años. ¿Cómo fue la motivación para decidir arbitrar en el mundo del karate? Bueno, el karate, hay una época que eres alumno, después sacas cinturón negro, sacas monitor, entrenador. Si no das clase, que era mi caso, porque yo trabajaba en otra actividad que no era el karate, entonces la condición o la facilidad para seguir en el karate era el arbitraje. Y entonces me metí en el arbitraje y pues desde aquello sigo. Tuve un impasse ahí de unos años y volví otra vez y así estamos. En casi 38 años de arbitraje, ¿cuál fue el cambio más drástico que pudiera señalar? Bueno, es que cuando yo empecé se arbitraba con 2 árbitros, después se pasó a 3, después se pasó a 4 y ahora actualmente son 5 árbitros, aunque a veces por defecto defecto no, por la competición en sí no se consiguen árbitros suficientes y entonces se vuelve a 3 árbitros como es el caso de hoy, pero lo normal son en Kumite 5 árbitros y en Kata 5 árbitros. Y el cambio más grande fue ese, que se empezó con 2 árbitros, los 2 árbitros de pie, y ahora hay un árbitro central y los otros árbitros sentados. El sistema de dos árbitros es el que vimos en la Liga Gallega jornada número 2 de hace 2 semanas, si no me equivoco. Sí, se le llamaba con espejo porque el central, que era el que estaba como de espalda al marcador, es el que dirige un poco el combate y el otro tiene que acompañar, estar siempre frente a él para estar así en perpendicular a los competidores y entre los dos ver todo. Entiendo que a nivel competitivo es mejor cuantos más árbitros haya, pero a nivel de arbitraje, ¿cómo se siente más cómodo a la hora de arbitrar? Bueno, a mí me gusta este mismo, el de hoy ya me gusta, 3 árbitros, sí, porque el árbitro central maneja el combate, dirige el combate, pero aparte puede pedir puntos y puede pedir penalizaciones, y cuando son 5 árbitros, el árbitro central no pide puntos, solo da los puntos que le dan los otros árbitros. Si no recuerdo mal, hace unos años sí hacía el árbitro central también las veces de pedir puntos, ¿puede ser? Sí, es como se está haciendo hoy mismo, pero creo que en el año 2009 o por ahí ya se pasó a 5 árbitros. Usted practica el estilo Sitoriu, si me decía antes, ¿verdad? ¿Dónde lo practica? Yo practico en Ferrol, en el gimnasio del Grupo Bazán, estilo Sitoriu, pero yo empecé con estilo Renbukai, que lo trajo un japonés que se llamaba Takayuki Hori, que falleció el año pasado, y casi todo el mundo de la zona de Ferrol, Coruña y Lugo empezamos con ese estilo, Renbukai. Y después ese estilo quedó... no había como más katas como para avanzar quizá, por decirlo así, entonces la gente se pasó a Sitoriu. ¿Y fue un cambio progresivo, fue directo, cayó uno y entró otro? Pues casi cayó uno y entró otro, sí, casi cayó uno y entró otro, sí. Desde tu punto de vista, aunque nos tengamos que mojar un poco, ¿con cuál estás más contento? ¿Con ese Renbukai que hacías antes o con el Sitoriu nuevo? Bueno, yo tengo como añoranza del Renbukai porque es el primer estilo que se practicó, pero creo que para la competición de kata es mejor Sitoriu. 38 años arbitrando aparte, ¿qué es lo más característico que puede resaltar que necesita un árbitro para hacer bien el trabajo, tanto en kata como en kumite? Bueno, lo que tiene que tener es conocimientos, practicar. No vale llegar a árbitro y ya no entreno más. Hay que entrenar, hay que ir al gimnasio y estar al día, vamos, en el reglamento. Pero lo importante, el árbitro tiene que seguir entrenando. No solo arbitrar, sino también entrenar él mismo, ¿no?
Sí, no, entrenar el mismo, ponerse el kimono, ir todos los días, yo voy todos los días a entrenar y hay que entrenar todos los días. Es que es curioso porque habrá alguna gente que piense que el árbitro necesita estudiar y ponerse con libros, con vídeos, pero no, parece que tu recomendación es más bien la de propiamente entrenar tú. Sí, no, el karate hay que entrenarlo. El reglamento no cambia tanto de un año para otro como para tener que estudiar tantísimo. Cambia 4 o 5 cosas año a año. El resto es el gimnasio, el tatami y competir así con... Hombre, en los tatamis hay gente de varias edades, pero compites con ellos y hay que estar en contacto. El contacto es la parte importante, ¿no? Y entre todos esos contactos, ¿qué campeonato tiene usted de recuerdo como el más bonito, vamos a decir, o el más emocionante al que asistiera, como árbitro o como competidor? Bueno, como árbitro lo más bonito que yo asistí eran los cadetes junior que se hacían en Ferrol, en el Estadio La Malata, hace años que se llenaba el pabellón y después, bueno, fue menguando un poquitito, después ya vino la pandemia. Y ahora quizás ya las ligas estas que hicimos, la de Rivadavia, que ya fue público, tiene que haber público también para que sea bonita la competición. Y a nivel de alto nivel, ¿cuál recuerda usted que fuera uno de los campeonatos de más nivel que usted arbitrara? Bueno, yo de más nivel y quizás fue ahora uno que fui a Gijón, que era un Villa de Gijón, porque en Asturias hay mucho nivel y había gente de Castilla-León, Castilla-La Mancha, de Santander, quizá este que fui el año pasado, a finales de año. Ya aprovechando que hablamos a nivel nacional, ¿cuál es la comunidad autónoma a querer batir por nuestra parte aquí en Galicia? Hombre, Madrid, por excelencia Madrid. Madrid debe tener quizá, no sé, 20.000 licencias y aquí en Galicia igual 2.000 o 3.000. Entonces, Madrid. Bueno, creo que va a tener que ir a arbitrar en algún momento. No sé si usted quiere añadir algo más de esta pequeña charla que hemos tenido ahora. Nada, fue un placer compartir contigo esta entrevista y nada, un saludo a la gente del karate. Muchas gracias, un placer. Serafín Pita, señores, 38 años arbitrando, muchas gracias. Vémonos pronto, seguimos aquí en el Campeonato Galego. Entrega al presidente de la Federación de Karate, Óscar Lafuente. Segunda clasificada subcampeona galega, Noa Ulloa Vázquez. Primera clasificada campeona galega, Lía Tenador González. A continuación, damos paso a entrega de medallas en kata Benjamín masculino. Entrega al presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente. Terceros clasificados, Edwin Rodríguez Carvalho y Lucas Rey Murillo. Segundo clasificado, su campeón galego, Pablo Casado Álvarez. El primer clasificado del campeón galego, Manuel Blanco Blanco. A continuación pasamos a entrega de medallas de kata Benjamín femenino.
entrego al presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente. Por todos clasificados, me doy el norte para Aroa Mareira Estudiarro e Filoma Cortada Suárez. Segunda clasificada es su campeona galega, Daniela Casado Fernández. Primera clasificada, campeona galega, Leire Paralelo Andrinos. nosas medallistas en la categoría de kata alevín femenino. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bien, hola. 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 Muy bien. Bueno chicas, o primeirísimo, darvos a enhorabuena a todas porque o fixeches genial. Gracias, gracias, gracias. Moitas gracias. Bueno chicas, contadme, me dixen por aquí, cales son os vosos nomes e de que club vides? Vamos a comezar coa nosa medallista de ouro. Contanos. Como te chamas e de que club vens? Me llamo Leire. E cal é o teu club? El Riverstone. Leire do Riverstone, muy bien, moitísimas felicidades por esta medalla de ouro. Gracias. Esperabas te ganar o ouro ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa. Pois unha sorpresa destas boas moi boas, non? Sí. Contanos, que catas fixeches para conseguir este ouro? Taki Saran e Han Sodom. E bueno, saíronches genial, non? Sí. Moi ben, moi ben. E de todas as catas, cal é a túa preferida, Leire? La Han Sodom. Han Sodom? Sí. Que ben. Por aquí, a nosa medallista de plata. Contanos, como te chamas e de que club vens? Daniela Casado e Club Maceda. Daniela do Club Maceda. Bueno, enhorabuena tamén por esta super medalla de plata. Gracias. Contanos que catas fixeches para conseguir esta medalla. Takyoku Soda e Han Sodam. E que tal
tal che saíron? Moi ben. Moi ben. Dinos, cal é a tua cata preferida de todas as que coñeces? Ellos Jean Sodan. Jean Sodan. Bueno, ti cantas horas entrenas a semana para conseguir estos resultados? Entreno como 20 minutos. 20 minutos? Bueno, creo que un pouquiño máis, non? Dinos, esperabas gañar esta medalla de prata ou foi unha sorpresa? Una sorpresa. Unha sorpresa destas tamén boísimas, verdad? Sí. Bueno, por aquí as nosas medallistas de prata, noraboas dúas tamén por conseguir estas medallas. Hola, gracias. Gracias. Contádeme, como vos chamades e cal é o vosso club? Benny Jim. O Benny Jim, por aquí, cal é o teu nome? Aroa. Aroa do Benny Jim. Por aquí, contanos. Mi club se llama Bunkai. E o teu nome? Zulema. Bueno, a ti xa te entrevistamos antes, verdad? Con outras nenas. Sí. Contanos, que catas fixeches para conseguir este terceiro posto? Pinaniran, Pinanzanan y una test del martillo que no me acuerdo de su nombre. Non te acordas do nome. Bueno, de todas esas catas, de todas que coñeces, cal é a tua preferida? Pinanzandan. Pinanzandan, moi ben. Por aquí, contanos, que catas fixeches? Tayokuniran y Piranshodan. E que tal che saíron? Perfectas. Perfectas, moi ben. Bueno, de todas as catas, cal é a tua preferida? Piranshodan. Piranshodan, genial. E contádeme, vos esperabades gañar esta medalla ou foi unha sorpresa? Fue una sorpresa. Por aquí a nosa medallista de prata tamén nos conta que foi unha sorpresa. Sí. E por aquí, a nosa medallista de bronce, contanos, para ti foi unha sorpresa gañar esta medalla ou xa te esperabas? Bueno, fue sorpresa, pero ya me lo esperaba cuando lo vi. Claro, teñas aí unha pequena sospeita, non? De que xa podías ganar, non? Sí. Chicas, vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estos resultados? Yo, por ejemplo, 4. 4 horas a semana, iso é bastante. Ya. Moitas horas de entrenamiento de esforzo. E por aquí, contanos. Yo desde las 5 hasta las 7. Desde las 5 hasta 6. ¿Cuántos días a semana? El lunes, el miércoles y el viernes. Carai, son bastantes horas a semana. Sí. Moi ben. Bueno, voltando aquí coa nosa medallista de ouro, Leire, a ti xa che coñecíamos do campeonato anterior, verdade? Sí. Xa te entrevistamos tamén en algún podium? Sí. Moi ben. Pois bueno, aquí te vemos repetindo podiums outra vez. Sí. Bueno, Leire, contanos, como medallista de ouro, crees que podrás ir ao Campeonato de España nestes próximos meses? Sí. Bueno, supoño que estarás entrenando xa moito para lograrlo, non? Sí. Claro que sí, es que fai falta moitas horas de esforzo para chegar aí, verdade? Sí. Moi ben, chicas. Pois nada, noraboa a todas de novo e a seguir así de ben con estes resultados. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitísimas gracias a vos, chicas. Con Manel, las preguntas selectivas, ¿eh? Ya estaba allí en la esquina, sí, ya. En vez de preguntarle qué te parece, no. Bueno, y cuéntanos tu trayectoria dentro del karate. ¿Sabes? No, nunca le eres pie. ¿Sabes? Digo.
De novo. Nesta ocasión estamos con dous dos nosos medallistas na categoría Benxamín masculino de kata. Hola, chicos. Hola. Hola. Temos aquí o noso medallista de ouro. Como te chamas? Manuel Blanco Blanco. Manuel Blanco, cal é o teu club? Sotocan. O teu club é o? Riverstone. Riverstone, moi ben. Bueno, noraboa por esta super medalla de ouro. Vale. Por aquí estamos con nuestro tercero clasificado. Contanos, ¿cómo te chamas? Eric. Eric, ¿de qué club eres? Riverstone. De Riverstone también. Bueno, enhorabuena por esta medalla también de bronce. Gracias. Bueno, chicos, contádeme. Para conseguir estas super medallas que conseguistedes, ¿qué catas tivechedes que facer? Tengo que coser Hanson y Hannidan. ¿Y qué tal che saíron? Ben. Muy bien, ¿no, Manuel? Por lo que ves yo. Sí. Contanos, de todas esas catas, ¿cuáles son nuestras preferidas? Hannidan y Hansodan. Hannidan y Hansodan. Hannidan y Hansodan. Por aquí, contanos, ¿las dos catas preferidas cuáles son? Hannidan y Tello Kusodan. Hannidan y Tello Kusodan. ¿Qué tal te salieron a ti las catas de hoy? Bien. Bien, bastante bien también, ¿no? Sí. Bueno, chicos, contádeme, ¿esperabades ganar esta medalla o fue una sorpresa? Una sorpresa. Una sorpresa. De estas sorpresas boísimas, ¿no? Sí. Sí, señor. Por aquí, o nuestro tercero clasificado, ¿te esperabas conseguir este tercero puesto o fue una sorpresa? No. ¿No te esperabas? No. Fue una super sorpresa. Chicos, ¿fue a vos la primera vez compitiendo o sea, tenías competido otras veces? La mía es la 5 vez. ¿La quinta vez? Sí. Sí. Bueno, después de 5 competiciones, ¿qué tal le vas a esos nervios antes de salir? Bien. Ven, ya menos, ¿verdad? Cuantas más competiciones se fan, menos nervios. Sí. Muy bien. Por aquí, contanos, ¿qué tal le vas a esos nervios? Bien. Ven, ¿era tu primera vez compitiendo o sea, competiste otras veces? Quiero decir muchas más que Manu. Muchas más, entonces eres todo un experto, ¿verdad? Por aquí, contanos a nuestra medallista de oro. Quiero decir algo. Este trofeo se lo dedico a mi abuelo Francisco. ¿O te va a vos, Serafín? ¿O te va a vos, Serafín, árbitro? Francisco. Francisco. A mí no me dijiste el nombre. Por aquí, a ver, no te dicen tu nombre, ¿cómo te llamas? Eric Rodríguez Calvallo. Eric, sí que lo dijimos al principio, ¿no? No. Muy bien, bueno, Eric, cuéntanos, ¿a quién quieres dedicar este trofeo? A Jorge. A Jorge. Desde aquí, un saludo enorme a vos, Francisco, y a Jorge. Muy bien, chicos, pues enhorabuena a os dos por estas dos medallas. A seguir así de bien. Vale. Muchas gracias, chicos. Adiós.
Hola de nuevo a todos y a todas. Me encuentro ahora mismo con Marta González, tercer dan, competidora y entrenadora del grupo Bazán Ferrol. También está conmigo Manuel Ríos, el artes marciales FENE, quinto dan de karate, entrenador nacional. Muy buenas, Manel. Hola, buenas. Muy buenas, Marta. ¿Qué tal tú también estás por aquí? Hola, buenas tardes. Estamos bien. ¿Cómo ves la diferencia entre competir y llevar a gente a competir? Es ir de entrenador. Pues en mi caso me pongo más nerviosa cuando llevo a gente a competir, sobre todo porque compite mi hija. Y entonces estoy más nerviosa en sus campeonatos que en los míos propios. Suele pasar. Manuel, ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Es más difícil llevar a competir que competir tú mismo? Yo fui competidor también a nivel nacional y te aseguro que lo paso peor cuando llevo a mis chicos a competir. Cuando estamos nosotros parece que allí dentro ya es un templo zen, pero su templo zen no lo vemos, ¿no? Parece. Sí, a ver, yo cuando voy a competir me cierro a mí misma, estoy como si fuera en otro mundo, no veo nada, no oigo nada. En cambio, cuando está mi hija compitiendo y los niños de mi gimnasio, o sea, estamos en tensión todo el rato, parece que me va a dar un patatús. Sí, normalmente es así. Nos pasa a todos. Yo creo que a todos los entrenadores que fuimos competidores, porque hay gente que entrena y no fue competidor, y todos no tienen esa misma sensación, pero si competiste y después llevas a la gente, es diferente. Hombre, también íbamos nerviosos cuando íbamos a competir, pero terminaba el combate, te relajabas, como dice aquí Martita, te encerrabas allí un poquito tú solo y tal. Aquí no te da tiempo, porque viene uno, viene otro, estás en tensión todo el tiempo. Pero bueno, es así la competición. Y Marta, ¿qué tal fue el competir a nivel nacional? Ya me dijiste que llevas algunas competiciones ya, ¿qué tal está siendo? Pues la verdad es que muy bien, cada año hay más nivel, pero es diferente. Competir en veteranos es completamente diferente porque cuando eres joven hay más competitividad, hay más el rollo de ganar. Los veteranos vamos como para una fiesta, o sea, vamos allí, es todo buen rollo, o sea, nos reímos, hablamos, o sea, es muy muy diferente a la competición a otros niveles. Aún así, sí que noto yo al menos el contacto ahí no se baja. El contacto en veteranos y en senior es el mismo, fuerte y más si se puede. Yo creo que incluso es más en veteranos, porque nosotros cuando peleábamos de jóvenes nos dábamos más caña de lo que se dan ahora. No había tantas restricciones en cuanto al contacto. Por eso tenemos el chip de antes, de pelear como antes. Peleábamos con unas protecciones mínimas, espinilleras súper finitas. Ahora nos ponen lo otro, pero seguimos pegando igual de fuerte o más porque tenemos protecciones que nos permiten pegar más. Entonces salimos escaldados. La verdad es que sí, que salimos escaldados. Y vos y cada vez el campeonato de veteranos que cada vez se está llevando con mejor tienen una actitud que vienen ya de atrás de competir en senior, juvenil, infantil, pues al no haber este campeonato hasta hace unos años, realmente debe llevar unos 6 o 7 años, o sea, pero había muy poca participación y ahora cada vez hay más. Yo fui al primer campeonato de España y tal, y eran 4 allí veteranos, pero es que ahora van campeones del mundo, campeones de Europa, campeones de España, y es precioso de ver. Para mí ahora mismo es uno de los que más me gusta, y a nivel regional, pues ahora mismo también, porque se meten unas castañadas impresionantes. Sí. Una fiesta del karate y una fiesta para pasarlo bien también. Totalmente una fiesta del karate, sí, por supuesto. Sí. ¿Varían mucho los katas que se presentan en veteranos a los que se presentan en senior? Sí que varían mucho. Los katas ahora en senior se ven mucho por modas. O sea, se ve que son los katas que están de moda y compiten ya no solo en senior, en cadete, juvenil, tal, ya meten unos katas muy largos, o sea, completamente diferentes a los que se compiten en veteranos. En veteranos se ve mucho Basai Dai, se ve mucho Rohai, o sea, katas que en senior ya están completamente descatalogadas y en veteranos se siguen haciendo katas muy buenas que ya no se ven en otros campeonatos. Se ven katas como más antiguas. En los veteranos más antiguos, ¿no? Sí.
Yo ahora veo en senior mucho Goyushi Hodai, Anan Dai, que parece que es una fiesta del Anan, Ohan Dai. Y sí que en veteranos vi mucho Rohai, me gustó mucho ver Rohai. No sé qué catas presentaste tú en tu categoría en el gallego, si me podías contar. Pues yo presenté en el de veteranos, bueno, te digo en las dos porque no sé, como competí en senior y veteranos, no me acuerdo cuál hice en cuál, pero mis catas de competición son Tomari no Wansu, Sepai, Kururunfa, Heiku y Anan. Casi todas ya eran catas con las que yo competí hace 20 años, menos Anan, que la metí hace poco. Creo que Haiku, yo que soy de Sotokan, es la única que no cuadro ahora mismo, pero las otras son también, bueno, no son tan antiguas como dices tú, pero sí que se ven menos, sobre todo ese Rohai, ¿no? Sí, Heiku es de la familia de Anan, o sea, es muy parecida, o sea, es del estilo. Las otras, yo ya competía con catas de, al estar en la selección y tal, ya metíamos catas más modernitas al final, pero bueno, Sepai y Kururunfa ahora se ven, bueno, Kururunfa se sigue viendo en los campeonatos mundiales y todo en primeras rondas, pero Sepai y Tomari no Wansus no se ve porque la suelen hacer que es Empi, es el Empi de los otocaneros. En Sitoriu no se suele ver tanto como en Sotokan. Sí, estaba pensando ahora justo eso del Empi y también Wadurriu le llama Wasu, creo, sin más, ¿no? Sin el Tomari no Wasu, creo. Wansu es otra cata que también la tenemos en Sitoriu. La que... Tomari no Wansu y Wansu. La que es parecida también es, no sé si es exactamente Wadurriu, es Kian no Wansu, que es como tenemos que nombrarla en los campeonatos porque no nos la ponen en la lista oficial de catas. Es curioso porque en la lista juvenil sí que aparece, pero en la lista de senior no aparece, entonces tenemos que nombrarla nosotros como Kian no Wansu. O sea, de 107 catas de la lista oficial, justo se les ha saltado uno importante, ¿no? Hombre, importante, no sé si es importante o no, para mí todas las catas son importantes, pero sí que es curioso que aparezca en la lista oficial juvenil y no aparezca en la lista oficial senior, no tiene sentido, pero bueno. O fallas, ¿no?, del sistema a veces. Veo que sois de grupos diferentes, ¿no? Pero quería que me explicarais, porque dice en la presentación Manel Ríos, Artes Marciales Fene, y Grupo Bazán Ferrón, Marta González. Entonces, ¿cómo funciona el Artes Marciales Fene y Grupo Bazán? Ríos es el profesor y director técnico de Artes Marciales Fene y Grupo Bazán Ferrón. Vale. Marta es mi ayudante, da clases también y entrena en los dos sitios también. Por eso vamos, compite según, bueno, ella compite por el Grupo Bazán, pero entrena a los dos lados conmigo, con su marido y con su hija. Vale, ¿y en qué parte de Ferrol estáis asentados entonces? En la zona de Caranza. El Grupo Bazán está asentado en la zona de Caranza. Ferrol, Caranza. ¿Es la zona vieja o la zona nueva? No, es una, bueno, entre la zona vieja y la zona nueva está el gimnasio, donde están los edificios altos allí, un poco más para aquí, donde está la zona militar que hay allí, está enfrente del Grupo Bazán. Y el Artes Marciales Fene, pues es en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento, allí enfrente. Para que os encuentre más. Lunes, miércoles y viernes trabajamos en el Grupo Bazán y martes, jueves y sábados en Artes Marciales Fene. O sea que es un cambio de nombre por ubicación más que por club, que en sí el club, no sé cuál es el nombre que os representa más, ¿qué me dirías tú, Manel? Los dos, porque ya te digo, compiten los dos. Mira, de hecho hoy vinimos del Grupo Bazán, Artes Marciales Fene, y los de Fene entrenan en Bazán, los competidores, claro, vienen a entrenar a Bazán incluso toda la semana. Y los competidores de Bazán van lunes, miércoles y viernes, y si tenemos campeonatos o exámenes o algo también van a entrenar martes y jueves y entrenan así todos los días de la semana. Bueno, así es una forma de poder entrenar todos los días sin tener que replicar. Si hubiera cambios, pero como es el mismo profesor, pues no habría diferentes situaciones de... ¿Y cuál es la base? ¿Qué es lo que más os gusta trabajar en vuestro club? Bueno, yo cuando era joven en kumite, yo era competidor de kumite, a nivel nacional también fui compitiendo a nivel de kumite. En kata me gusta,
Pero después te vas haciendo mayor y te va gustando más las catas. Y ahora a mí me gusta trabajar mucho la cata. Y sobre todo tengo la suerte de tener esta gente que están compitiendo ahora, su hija, su marido, incluso en veteranos, ella y más gente pitufita de esta medianica, que están consiguiendo muchos trofeos, muchos podios, pero a base de entrenamiento. Lo que digo yo, no es igual entrenar 3 días que entrenar 6 días a la semana, claro. Y hacemos los trabajos también específicos según venga la competición que sea. O sea que es un trabajo generalizado y más bien algunas competiciones son las que... Sí, pero bueno, ahora mismo a mí la cata me gusta mucho también, la practicamos mucho. Me alegro, yo soy muy de cata, pero poco a poco yo fui al revés, yo era pequeñito y me gustaba el kata, me fui haciendo un poco mayor, le cogí placer al kumite y ahora a lo mejor volveré a caer a la versión más catera, pero... No, a mí el kumite me encanta y me sube, me pega unos subidones, pero es que también el kata ahora mismo, cuando se los voy a hacer aquí a esta gente mía, me pega unas subidas también impresionantes. Me gusta ahora acá, siempre me gustó, pero yo para competí siempre en kumite. ¿Y tú, Marta, también te gusta más el kata, el kumite? Yo soy más catera. Yo siempre fui más catera, aunque competí siempre en las dos. Estuve en la selección gallega tanto en kata como en kumite, fui campeona gallega tanto en kata como en kumite. Yo siempre fui más catera. Reconozco que es más fácil conseguir un podio en kumite que en kata. Entonces, o sea, igual tengo más podios de kumite siendo más catera porque es eso. Me gusta más, pero es más complicado llegar al podio en kata que en kumite normalmente. Como se puede decir, no, el gol puede llegar, pero la técnica exacta del kata es más difícil alcanzarla, ¿no? Sí, es mucho más difícil. El trabajo técnico es complicado a nivel nacional, es muy complicado. Perfecto lo que dice, ¿no? ¿Y qué es lo que más trabajas a nivel de tecnificación? No por lo que más se pida, sino qué es lo que tú reclamas de tu propio karate. Más la posición, los brazos, la fuerza, velocidad, saltos. No sé si me dijiste algún kata con salto de los que llevas tú a competir. Yo soy muy técnica, entonces... perfecciono mucho la técnica, más que a lo mejor la velocidad, pues la velocidad también, pero más que la potencia, tal. Yo tanto en kata como en kumite, soy técnica, soy poco estratega, soy muy de posicionar, de recalcar, de repetir. Y bueno, entreno más o menos la mitad de los días de la semana kata y la mitad de los días kumite, porque como compito en las dos cosas hay que entrenar las dos. Hay que entrenar todo, Quijón, para coger técnicamente básica, kumite y kata. Yo practico todos los días distinto, ¿no? Bunkai si se puede también, ¿no? Bunkai también, sí, hay claro la aplicación de los katas. Yo trabajo todo. El día de kata, por ejemplo, no hacemos nada de kumite. Trabajamos un poco Quijón para mejorar las técnicas y después, qué es lo que se llama la kata, ¿no? Y el día de kumite, pues tampoco hacemos kata. O sea, nos desenchufamos del kata y nos preparamos para la competición de kumite. Yo no suelo hacer media hora kata y media hora kumite, no. Toda la clase la dedico a kata o a kumite o a Quijón. Pero así es como trabajamos. ¿Y os gusta? Ya que lo dice el jefe, pero a Marta le gusta hacerlo así. Sí, hombre. La verdad es que tampoco nos da muchas opciones muchas veces, pero bueno. Sí que hay veces que cambio el chip, le digo, bueno, según viene la gente hoy o tenemos competiciones cerca, pues trabajamos más una cosa con otra, o ahí sí mezclamos un poquito, ¿no? Dividimos un poquito, venga, tú trabajas kata, tú vamos a trabajar kumite, cuando hay una competición específica, ¿dónde van los dos? Kata y kumite. Es que como ya llevo así como 40 años con él, digamos que también sé llevarlo por mi terreno cuando me interesa, también cuando me interesa hacer otra cosa, le como la rosca un poquito, a ver si... Así siempre lo consigue. Bueno, suele pasar, ¿eh? Ha sido un placer hablar con vosotros, podría pasarme así la tarde entera, pero creo que tenemos a otras personas, no estoy seguro. Pues tenemos que ir a dar
darles ánimos a ver qué tal lo hacen. Bueno, pues si queréis añadir algo más para esta despedida a nuestros espectadores que nos escuchan desde casa. Que vaya todo bien, que consigamos lo mejor posible trofeos, pero tampoco es lo principal, ¿eh? Lo principal es estar aquí, competir y tal, y pues sí, podemos subir a los podios, pues bien. No, nada más. Y que siempre se dice, ¿no? Lo de pasarlo bien, pero en el fondo también cuando estamos aquí a veces alegra subir al podio, es algo que está bien. Lo que les decimos es eso, competir, respeto, y pues si con eso conseguimos hacerlo bien y subir un podio, pues mejor. Pero si no, divertiros. Yo tengo una frase que siempre digo, que para que haya ganadores también tiene que haber muchos perdedores, con lo cual todos lo hacen genial, porque vale mucho el que viene, pierde una vez, pierde otra vez, y aún así sigue ahí para que pueda haber ganadores. Si no hay perdedores, no hay ganadores. O sea, los ganadores no son nadie si no hay nadie que se enfrenta a ellos. Y es eso. Sí, señor. Pues muchas gracias, Manel Ríos y Marta González, de Artes Marciales FENE y Grupo Bazán Ferrol. Un placer tenernos por aquí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Entrega de medallas, la modalidad de kata juvenil masculino. Entrega las medallas al presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente. Terceros puestos para Gabriel Flores Ríos y Hugo Álvarez Pérez. Segundo clasificado, subcampeón galego, para Diego Criado Guinaldo. El primer clasificado, campeón galego, David Rico Galea.
Boas tardes, estamos aquí con dous dos nosos medallistas da categoría juvenil masculino en kata. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, temos aquí ao noso medallista de plata. Hola, como te chamas? Hola, me chamo Diego. Diego, cal é o teu club? Bunkai. Diego do club Bunkai. E por aquí, no noso terceiro posto, medallista de bronce, contanos, como te chamas? Eu chamo Gabriel. Gabriel, de que club vens? Do Acai Río. Do Acai Río, genial. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Contádeme, que kata fixeches hoxe para chegar hasta aquí? Na primeira volta fixe en Pinangoda, na segunda fixe en Baseidai, co secundai e na final ni Paipo. Aunque non me salía moi ben, estou contento. Entonces, na tua opinión, crees que poderías mellorala? Sí, podría mellorala moito. E contanos, cales crees que foron os teus fallos? Bueno, que ni Paipo aún non teño moi ben, porque aún acabo de aprender hai pouco, entón... Claro, facía falta máis tempo de maduración, non? Máis tempo de practicar a kata e interiorizala. Sí. Pero bueno, polo que vemos, saiuche bastante ben, ainda que se poda mellorar, porque un segundo posto non o consigue calquera. Sí, non me esperaba moito, porque tenía moitos rivais aí por delante, pero bueno, saleu así e estou contento. Pois claro, unha maravillosa sorpresa, sobre todo cando vemos que hai tanto nivel a noso redor, verdade? Sí. E por aquí, a noso terceiro posto, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa te esperabas? Non, eu non me esperaba conseguir o terceiro posto, a verdade. Xa que este ano non puden practicar moito, porque estou en cuarentena varias veces. Claro, por culpa do virus, non das cuarentenas, quitaronche moitas horas de entrenamento. Claro, normalmente só entreno 50 minutos ao día, que son 2 días a semana, e pois este ano non me esperaba nada, a verdade. Claro, entonces, bueno, vemos que a pesar de esas dificultades, conseguiche chegar bastante arriba. Sí, estou moi feliz por eso. Pois claro que sí, o importante é sair de aquí contentos e aprendendo como en calquera outra competición. Claro. Contanos, ti que kata fixeches para chegar ata aquí? Pois fixen Pinangoda, Baseidai e Kosokunso. En a tua opinión, crees que che saíron ben ou que poderías melloralas? Eu creo que podería mellorar sobre todo Kosokunso, porque foi o kata que menos poden entrenar. Claro, outra vez por falta de aprendizaxe na kata, non? De interiorización. Claro. E sobre todo podería mellorar na técnica. Claro que sí. E como crees que conseguirías mellorar esos pequenos retoques? Entrenando con máis espírito, entrenando mellor, bueno. Con máis intensidade, non? Con máis tempo. Pois claro que sí. Se aquí vimos a mellorar e a aprender dos erros. Aquí é cando nos damos conta, non, das cousiñas que poden sair mellor para a próxima. Sí, sí. Bueno, chicos, contádeme, para conseguir estos resultados, vos cantas horas dedicades a entrenar kata a semana? Os luns unha hora, os mércoles outra hora,
os venres 2 horas. Iso é bastante tempo. Sí. E bueno, contanos, como consigues relacionar estas horas de entrenamento co resto da túa vida escolar, cos amigos, coa familia? Pois os fines de semana suelo estudiar moito e facer os deberes e por semana vou ao colexio, a karate e logo ayudo tamén e outras cousas. Claro, organizas bastante ben o tempo, non? Sí. Moi ben, sen dúbida a organización é a clave de todo éxito. Sí. E por aquí, contanos, ti como consigues organizar a túa vida coas horas de entrenamento, de escola? Pois normal, os fines de semana sempre estudio e fago os deberes e o resto da semana, aparte de karate, teño máis actividades diarias. Claro, como o teu compañeiro, verdade? Hai que organizarse moi ben o tempo. Claro. E bueno, chicos, contádeme, supoño que este xa non é o vosso primeiro campeonato, non? Non. E bueno, vos credes que dende a primeira vez que competichedes ata agora vades controlando un pouquiño mellor os nervios ou ainda estades moi nerviosos antes de sair? Non, de feito a primeira vez que salí, madre mía, estaba tan nervioso que temblaba entero. Ata chegaste a temblar por os nervios? Sí, e máis agora saio aí a facer a todo o que sei. Claro que sí, a demostrar o aprendido das horas de entrenamento, non? Sí. E bueno, dilles aquí aos teus competidores máis novatos que levan menos tempo nisto, como poden chegar ata ese punto? Pois eu antes cerro os ollos, respiro e saio como si non hubiera nadie. Como si fose un entrenamento normal, non? Sí. Claro, moi ben, imaginaros que estamos con o noso entrenador, sen tanta xente, verdade? Sí. E por aquí, contanos, ti como controlarías eses nervios? Pois eu normalmente non teño nervios, salvo neste campeonato, porque xa sabía que non viña tan ben preparado como a outros. Claro. Que foi sorte clasificarme para o bronce, máis que nada. Crees que foi sorte? Non te sentías seguro de ti mesmo? Eu tíame seguro, pero non creía que tivera o nivel para chegar ao tercer posto. Claro que sí, pois ás veces mira como son as cousas que temos máis nivel do que creemos, non? Claro. Claro que sí, estas cousiñas tamén nos axudan a creer un pouco máis en nos mesmos, gañar máis confianza, non crees? Sí. Sobre todo neste campeonato, que bueno, este campeonato creo que foi pura sorte, que era terceiro. Claro que sí, entre sorte e entrenamento todo se consigue. Claro. Pois bueno, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista. Noraboa de novo por estes resultados e a seguir así. Gracias. Moitas grazas a vos. Nicolás Sobrino y Nogales. Nicolás Sobrino Nogales. Por favor, sitúense en el podio. Nicolás Sobrino Nogales.
Arruti Copes Fernández. Por favor, sitúese en el podio. Arruti Copes Fernández. Por favor, sitúese al lado del podio. Pasamos a la entrega de medallas en la modalidad de comité juvenil masculino menos de 60 kilos. Entrega el presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Lafuente. Tercer clasificado, Diego Priego Guinaldo. Segundo clasificado, su campeón, Nicolás Solino Morales. El primer clasificado campeón galego, Marcos Veiga Riches. A continuación pasamos a comité juvenil femenino menos de 47 kilos. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Tercer puesto, inmediatamente para Daniela Barbacoa García. Segundo puesto, su campeona galega, Ariana Palacios Cigarrey. Primer puesto, el campeón galega, Noa Ulloa Vázquez. A continuación, comité juvenil femenino, más de 52 kilos. Entrega el presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Lafuente. Terceras clasificadas para Sara Fernández Fraga o Arruti Andrea Copes Fernández. Su campeona galega, Margarita García Cotis. El primer clasificado campeona, Ariadna Prol Lorenzo.
temos coas nosas clasificadas na categoría juvenil femenino en Kumite. Hola, chicas. Hola. 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 Contádeme, como vos chamades e de que club vides? Ariadna, de Rembucán. María do Remucán, a temos aquí no primeiro... Marián do Remucán. Ariadna do Remucán, temos aquí no noso primeiro posto. Noraboa. Gracias. E bueno, no segundo posto, medallista de plata. Contanos, como te chamas, de que club eres? Margarita de la Cai Río. Margarita de la Cai Río, bueno, felicidades. Gracias. Por aquí, a nosas medallistas de bronce, contádenos, como vos chamades e de que club vides? Eu chamame Andrea e veño do Karate Club Maceda. Por aquí? Chamame Sara Fernández Fraga e veño do Bushikai. Bueno, Andrea e Sara, moitísimas felicidades por este terceiro posto. Gracias. Grazas. Bueno, comezando aquí por la nosa campeona, Ariadna, contanos, como te sentiches durante os combates de hoxe? Crees que foi fácil gañar, que estivo reñido? Contanos. Bastante reñido. Crees que hubo bastante nivel? Sí. Bueno, é que agora xa nas categorías máis superiores xa se van complicando un poquinho máis as cousas, non? Porque a xente, por xeral, ten moita experiencia. Sí, sí. Bueno, contanos, ti cantos horas te dedicas a semana a practicar kumite para conseguir estes resultados? 3 ou 4. 3, 4 horas a semana, máis ou menos. Sí, sí. Bueno, por aquí, a nosa medallista de plata, contanos, ti como te sentiches a largo dos combates desta xornada? Reñidos, la verdad. Con ella fue bastante difícil. Bastante nivel, xa vemos, ¿no? Sí. Contanos, y para conseguir esta segunda medalla de plata, ¿cuántas horas te dedicas a semana a practicar kumite? 2 horas a semana. Bueno, como es compaginar as túas horas de karate cos teus estudos? Resultache difícil? Crees que é fácil? No, fácil. Fácil, entonces levas ben o tema de compaginar os estudos, o karate? Sí. Moi ben, bueno, aparte de boa karateca, boa estudante, genial. Por aquí as nosas clasificadas de bronce, contádeme, vos cantas horas dedicades a semana a practicar karate? 2, 3, por aí. 2 horas a semana, así todos un pouco por igual, ¿no? Sí. Bueno, contanos, ti como te sentiches a largo dos combates esta xornada? Bueno, reñido, como dixeron elas, un pouco nerviosa por si ganaba, no... Éramos 5, entonces si ganabas uno ya llevabas medalla, entonces pues... Claro, aquí os nervios tamén ás veces xogan nos malas pasadas, non? Sí. Bueno, por aquí, contanos, ti como te sentiches a largo destes combates? Pois sentime ben, estaba moi reñido, nerviosa, orgullosa de mí mesma por chegar hasta aquí. Claro que sí, sen ninguna dúbida, ten moito mérito. Grazas. Bueno, falando de nervios, aquí as nosas medallistas de ouro e prata, contádeme. Comezando por a nosa medallista de ouro, ti como consegues levar os nervios nestas competicións? Bastante normal, bien. Ponste moi nerviosa, consigues controlalo máis? O controlo. Controlas. Que crees que che deu a posibilidade de conseguir controlaros? No sé, rotación, ir a máis campeonatos. A experiencia, ¿no? Sí. Por aquí, a nosa medallista de prata, contanos, ti como levas eses nervios antes de ir? Ben, ben. Bueno, bastante ben, ¿ves? Ti como crees que consigues controlalos? Que trucos lle darías así aos máis novatos neste mundo? A ver, pues que estén acostumbrados porque les va a tocar igual, o sea, hacerlo. Claro, ao final o mellor levar as cousas tranquilos, non? Porque facer vamos facer o mesmo. Moi ben, chicas. Pois nada, moitísimas gracias por a vosa entrevista. Noraboa a todas de novo e a seguir así vuestros resultados. Sí. Gracias. Moitas gracias a vos.
A continuación, el intercambio número 3, final, femenino 42. ACA, Sara Cecilia Castro. María Lúcido de Galicia. Alce Ventoso Ponce, por favor, sitúense al lado del podio. Samuel Roca López, por favor, sitúense al lado del podio. Samuel Roca López. A continuación vamos a hacer entrega das medallas dos trofeos na modalidade de comité juvenil masculino menos de 36 kilos. Entrega ao presidente da Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente. A continuación pasamos a entrega dos trofeos da modalidade comité juvenil masculino menos de 48 kilos. Entrega a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Javier Mesías García e Jorge Reyes López. Segundo puesto, su campeón galego, Lucas Sánchez Casal. Primer puesto, campeón galego, Jacobo Casares Fernández.
entrega das medallas da categoría juvenil masculino máis de 60 kilos. Terceros clasificados para Luis Fernando García y Simón López. Segundo clasificado para Ansia Ventosa Poncho. Primero clasificado campeón galego Marcos Veiga Dulces. Nicolás Carnota Fernández. La categoría, por favor, femenino, juvenil, menos de 52 kilos, sitúense al lado del podio. Juvenil femenino, menos de 52 kilos, el juvenil femenino, menos de 42 kilos.
Valentino Álvarez Rubio, Leire Melán Rodríguez, Neo Calvo Enríquez. Por favor, sitúense aquí al lado de Pablo. María Ventureira López, Sara Torrecilla Castro, Anora Vázquez Castañeda, Eusía Piñeiro, Martino, por favor, sitúense al lado de Pablo. Venga, chao. Última chamada, por favor, comité juvenil femenino a menos de 42 kilos. Moi boas tardes, nesta ocasión estamos cos nosos medallistas na categoría juvenil masculino de comité menos de 48 kilos. Hola chicos. Hola. 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 Bueno, temos aquí no noso primeiro posto ao noso competidor. Como te chamas? Jacobo Casado Fernández. Cuéntanos, de que club es, Jacobo? Sí. Que? Cal é teu club? Club Maceda. Bueno, Jacobo, hoxe xa é a terceira entrevista que che facemos, non? Sí. Bueno, xa xente casi te coñece máis que a min. Sí. Bueno, noraboa por esta medalla de ouro en comité. Moitas grazas. Bueno, aparte de comité, tamén te vimos antes realizar unhas catas, verdade? Sí. Moi ben, moi ben. E bueno, que crees que se sea mellor, a cata ou o comité? Eu xa creo que sei cal é a resposta, pero bueno, para a xente que non o sabe. O comité. O comité, non? Sen duda. Sí. Moi ben, e por aquí o noso segundo clasificado, medallista de prata. Contanos, como te chamas? Chámame Lucas Sánchez Casado. Lucas, cal é o teu club? Karate Club Maceda. Tamén do Maceda. E bueno, Lucas, a ti tamén te entrevistamos antes, verdade? Sí. E bueno, se mal non recordo, tamén fixeche unhas catas. Sí, pero por desgracia non pasei a terceira ronda. Vaya, e bueno, antes xa nos habías contado, non, na entrevista que ti es máis de cata que de comité, ou non? Sí. Pero sorprendime ao ganar o segundo posto. Pois mira, ás veces a vida danos moitas sorpresas. Sí, non me esperaba. Iso seguro que tamén é porque hai moitas horas de traballo detrás, verdade? Sí. Sen ninguna dúbida. E por aquí, contanos, o noso terceiro clasificado medallista de bronce, como te chamas? Fabián Mesías García. Fabián, cal é teu club? O meu club é a Asociación Deportiva de Karate do Porto. Moi ben, bueno, noraboa por esta medalla. Moitas gracias. E contanos, ti esperabas te conseguir este terceiro posto? De ninguna maneira, a verdad. Para nada? No. E bueno, supoño que estarás moi contento, ¿no? Sí, a verdad que sí. Non me esperaba para nada. Prefería ganar en cata, que en realidad se me da mellor en comité. E además é o primeiro campeonato galego que fago de comité. Primeiro campeonato galego, carai, teis moito mérito. Sí, gracias. Bueno, xa temos aquí os dous sorprendidos neste campeonato de comité, non? Que vos sois un poquinho máis de cata. Contanos o noso karateca de cata tamén. Medalla de prata en comité. Para ti tamén foi unha sorpresa, verdade? Sí, non me esperaba quedar no top. Moi ben. E aquí o noso medallista de ouro. Contanos, ti esperabas gañar esta medalla? Un pouco sí, e tamén un pouco non. Non porque nunca sei os rivais que vou a teñer, pero sí porque confío en mí mesmo e nos meus coaches, nos meus entrenadores. Claro que sí, o primeiro é ter confianza en nós mesmos. Sí. E bueno, xa antes nos habías contado un pouquiño, non? Que tiñas grandes obxectivos e grandes expectativas durante os combates desta tarde. Sí. Bueno, polo que vexo, cumpriste os teus obxectivos. Sí. Moi ben, noraboa. Grazas. E bueno, chicos, contádeme ahora un pouquiño vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estes resultados, comezando con noso medallista de ouro. Entre comité 2 ou 3. Entre 2 e 3 horas semanais. Sí. Bueno, ti dedicaslle máis horas a cata ou a comité? A comité unhas poucas máis. Mais a comité, non? Tamén é o que máis te gusta? Sí. Sempre vamos aí un pouco máis ao noso punto forte, non? Sí. E
Por aquí o noso medallista de prata, contanos, ti cantas horas entrenas a semana? Menos que en cata que en comité, 1 ou 2 horas a semana. 1 ou 2 horas, e así repartindo un pouco entre cata e comité, tirando máis para un que para outro? Sí, tirando máis para cata, que me gusta máis. Tirando máis para cata, tamén para o que máis nos gusta. Sí, a ver si lograba conseguir o top en cata e ao final sorprendime conseguilo en comité. Bueno, unha sorpresa maravillosa. Sí. Por aquí, contanos. Eu entreno 1 hora e media a semana, repartida en 2 tempos de 45 minutos. Ti repartes aí tamén un pouquiño entre cata e comité, tiras máis para un que para outro? Sí, tiro un pouco máis para cata porque en realidad sí que me gusta máis. Gustache máis a cata tamén? Sí. Bueno, sin embargo, miras cousas da vida que quedaste terceiro en comité. Sí, sí. Sorprendime moito. Moi ben, chicos. E bueno, vos queres dedicarlle esta medalla a alguén especial? Sí, aos meus familiares e aos meus amigos do colexio. Bueno, un saúdo enorme para todos eles desde aquí. Por aquí o noso medallista de prata, contanos, queres dedicarlle este trofeo a alguén? Mesmo co meu compañeiro de ouro, a toda a miña familia e os compañeiros do colexio, e todos os compañeiros que teño. Genial, un saúdo enorme para todos desde aquí. Bueno, por aquí noso medallista de bronce, contanos, ti a quen lle queres dedicar este super trofeo? A todos, pero en especial os do meu club que me axudaron moito a entrenar e a practicar moitas veces. Genial, desde aquí tamén un saúdo enorme para todos eles. Sí, claro. Bueno, chicos, pues nada, moitísimas gracias pola vosa entrevista. Noraguá de novo por este resultado, a seguir así de ben. Gracias. Bueno, supoño que xa nos veremos máis veces. Sí, esperemos. Esperamos que sí, moitísimas gracias, chicos. A vos.
boas tardes. Estamos aquí con noso medallista de ouro na categoría de kumite masculino menos de 36 kilos, juvenil. Hola. Hola. Contanos, como te chamas? David. David, cal é o teu club? A Escola Deportiva Siján. Bueno, David de Siján, noraboa por esta medalla. Grazas. Bueno, contanos, ao longo deste campeonato, como te sentiches durante os combates? Crees que foi difícil gañar, que estivo reñido, que foi fácil? Foi difícil, pero grazas aos puntos que marquei puden ganar. Claro que sí, conseguir marcar esos puntos ven dados por moitas horas de esforzo, non? Sí. Sen ninguna dúbida. Bueno, contanos, díganos as entrenas para conseguir chegar aquí a este primeiro posto. 2 de kumite e 3 de kata. A ti gustache máis a kata ou o kumite? A verdade é que non podería elegir. Un pouco por igual, non? Un 50-50, podrías dicir. Sí. Genial, genial. Bueno, das túas katas, aínda que hoxe hayas quedado primeiro en kumite, cales son as túas preferidas? Non podo elegir entre Pinan Yondon e Kosukundai, aunque se tuviera que elegir Kosukundai. Kosukundai, genial. Bueno, contanos, supoño que non será a túa primeira competición. Non. Xa levas bastantes competicións aquí ao lombo? Sí, moitas. Bueno, esos nervios, que tal os vas levando? A verdade é que non teño moitos nervios a empezar un campeonato. Entonces é algo que xa controlas, non? O co paso do tempo vais controlando mellor. Sí, coa experiencia vas controlando. Claro que sí. Pois bueno, moitísimas felicidades de novo por esta medalla e a seguir así de ben. Grazas. Moitísimas grazas a ti. ¿Hay alguien más? Vale. Sí, perfecto. Vale, vosotros. Perdona, Vale, y ahora dejamos un segundo porque a lo mejor no sonéis, ¿vale? Bueno, por aquí temos a última entrevista do día de hoxe. Encontrámonos cos nosos competidores da categoría juvenil masculino menos de 42 kilos de kumite. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, temos aquí os nosos medallistas de bronce. O primeirísimo, darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Grazas. Grazas. Contádenos por aquí a todos cal é o voso nome e cal é o voso club. Eu son Adrián Fernández e son do Siján. Temos a Adriane por aquí. Eu son Pedro Buide e tamén sou do Siján. Adrián e Pedro, os dos do Siján, moi ben. Bueno, vésemos moi unidos aos dous, non? Sí. Sí. E bueno, compartindo aquí posto no podium, genial. Sí, sí. Pois moi ben, sí. Bueno, chicos, contádeme, que tal vos sentichedes durante esta xornada ao longo dos combates? Credes que foi difícil chegar ata aquí, que había moito nivel, que foi fácil gañar aos combatentes? Bueno, en algúns combates foi fácil, noutros máis complicados. Chegamos a ser terceiros, está ben. Sen ninguna dúbida, é un gran logro. Pois sí, está moi ben. E por aquí, contanos, cal é a tua opinión sobre os combates de hoxe? Bueno, non hai queixa, pero podría estar mellor. Bueno, sempre se pode mellorar, non? Sí, hai... Pero bueno, é unha experiencia que, bueno, está bien. Claro que sí, esto aquí son todo experiencias novas para aprender, para divertirnos e para mellorar día a día. Sí. Pues claro que sí, chicos. E bueno, vos para conseguir chegar ata aquí, contádeme, cantas horas dedicades a practicar karate a semana? Eu practico 6 horas a semana. Madre mía, eso son bastantes horas. Bueno, a min
min chéganme. Pasan rápido, non, as horas? Sí, moi rápido. Sen dúbida, cando facemos o que nos gusta, o tempo pasa voando. Desde logo. E dime, ti crees que é fácil compaxinar estas horas que entrenas coas horas de preparar as cousas para o colexio, coa túa vida familiar, cos amigos, etcétera? Crees que é fácil ou custache un pouquiño compaxinar? Custa a veces un pouquiño, pero sempre hai tempo para todo. Para xogar, para estar coa familia, para facer deporte. Claro que sí, se repartimos aí as horas, sempre nos dá para todo o que queremos. Sí, desde logo. Desde logo que sí. E por aquí, contanos, ti cantas horas dedicas a entrenar karate a semana? Eu lle dedico unhas 6 horas, 4 de kata e 2 de kumite. Sí, la verdad es que se pasan algo rápido, aunque bueno, algún fin de en algún entrenamiento de la gallega pues son otras 3 y se hacen 12, porque también contando kata, y son bastantes, pero bueno, se pasan rápido. Claro que sí, moitas horas de esforzo, de entrenamento, pero ao final estamos facendo o que nos gusta, verdade? Sí, por supuesto. E bueno, mellorando día a día, conseguindo logros, cando vemos que avanzamos, sempre nos vimos un pouquiño arriba, non? E siguen aí esas ganas de entrenar máis fortes que nunca. Sí, cada vez cuando ya vas mejorando te va enganchando más y cada vez más. Si se te va dando mejor que la anterior vez, pues te va gustando más. Desde logo que sí, estou totalmente de acordo. E bueno, contádeme, supoño que xa non é a primeira vez que competides, non? Non, eu levo desde 2015 competindo. Madre mía, desde 2015, iso é un montón de tempo. Sí, pero por desgracia, bueno, eu penso que teño unha maldición porque desde 2015 nunca gaño ningún ouro. Unha maldición, non me digas iso. Es que nunca gano ningún ouro, non sei. Entonces ti crees que porque tes unha maldición encima? Pode ser, calquer cousa. Madre mía, que forte, isto non pode seguir así, Non, para nada. Bueno, como crees que podemos solucionar este problema e eliminar esta maldición? Pois non sei, eu creo que as horas que fago karate cheganme ao mellor hai que esforzarse un pouco máis, pero eu creo que está ben. Bueno, desde aquí pedimoslle a calquer santo que nos axude a sacar esta maldición de aquí, porque non pode seguir así, desde 2015 non pode ser. Sí. Pois bueno, moitísima sorte sacándote esta maldición de encima e a seguir entrenando así de duro. Grazas. E por aquí, contanos, é a tua primeira competición ou tamén levas desde 2015? Espero que sen maldición. De 2016 sin maldición. Sen maldición, bueno, menos mal que non se pega. De momento sí. Y bueno, yo entreno bastantes horas también, pero las que entreno las entreno a tope, menos algún día que a lo mejor estoy pues con los estudios o tal y no puedo ir o cualquier cosa, pero si no a tope. Claro, ás veces complícasenos un pouquiño, pero bueno, cando entrenamos, é importante entrenar con intensidade, a que sí? Claro. Si yo estoy en karate o tal, pues ahora estoy en kata, ya los estudios ya se mirarán. Claro, casi aquí somos polifacéticos, valemos para todo, verdade? Sí. Claro que sí, chicos. Pois nada, moi ben, moitísimas grazas por esta entrevista. Moitísima sorte aos dous. Bueno, que non vos toque ninguna maldición máis. Bueno, chicos, a seguir así entrenando, esforzándoos tanto como agora. Grazas. Sí, ahora hay que darle más caña y el año que viene intentar el primer puesto. Pues claro que sí, a ver si nos vemos para aquí o ano, nese ouro e sen maldicións. Sí. Moitísimas gracias, chicos. A ti. Venga, chao.
3, 2... Bueno, ata aquí chegamos con este campeonato galego infantil de karate. Esperamos que disfrutarades desta xornada chea de emoción e sentimento, sentindo moi de cerca toda esa ilusión dos nosos competidores máis novos. Dende aquí, Santiago de Compostela, despedímonos o meu compañero Jonathan Maiseu xunto con todo o equipo de organización e arbitraxe. Ata pronto. Ha sido un placer poder estar aquí hoxe facendo as entrevistas tanto a Manuel Ríos como a Marta González de Artes Marciales Fene o Grupo Bazán Ferrol, así como tamén a entrevista a Esther Pedrosa Carrete, concelleira de Deportes e Benestar Animal, así como a noso árbitro máis maduro, máis anos leva arbitrando o señor Serafín Pita. Ha sido un placer absoluto. Moitas gracias por estar aquí. Deica logo. Vémonos pronto, que será seguramente na terceira xornada da Liga Galega de Karate. Moitas gracias, despedímonos, pasade ben, bo fin de semana.